Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a seguir con la segunda clase, que es modalidades convencionales, en la que volveremos a incidir un poco en los conceptos que os acaba de presentar Sergio. Sabemos que al principio cuesta bastante machacadas hoy, porque son la base de lo que vamos a ver en los siguientes días. A ver. Bueno, una pregunta que nos hacen siempre en todos los cursos es ¿a qué tipo de pacientes podemos ventilar por volumen o por presión? Bueno, la respuesta es fácil. O sea, en principio, cualquier paciente de cualquier edad y cualquier peso podemos ventilarlo por volumen y por presión. Lo que pasa es que la historia nos ha llevado, en principio, hace 3 o 4 décadas, a ventilar a los pacientes adultos por volumen y a todos los niños por presión. Hace 10, 15 años o incluso más empezaron a ventilar a los niños por volumen y a los neonatos y lactantes por presión, y ahí nos hemos quedado de momento. Pero la respuesta es que cualquier paciente se puede ventilar por volumen o por presión. No obstante, hay que hacer una serie de salvedades. Hay alguna serie de situaciones especiales y que veremos a lo largo del curso que nos podemos ver en dificultades si utilizamos, por ejemplo, presión o volumen controlado por presión. Entonces hay una serie de situaciones especiales que se ventilan mejor con algún tipo de modalidad respiratoria, y en ello insistiremos los próximos días. ¿Vale? Es decir, hay que intentar no buscarse problemas añadidos. ¿Vale? Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la ventilación controlada, ya sea por volumen o por presión, que es lo que más tiempo nos va a llevar. Una vez explicado esto, pues pasaremos a la asistida controlada también por volumen o por presión, y por último la ventilación mandatoria intermitente, tanto por volumen como por presión. Vamos a hablar un poco de la ventilación controlada. La ventilación controlada es un concepto, como su propio nombre indica, muy fácil. El respirador es el que controla toda la respiración. Es decir, nosotros programamos un respirador, lo vamos a hacer dentro de un par de diapositivas, y el respirador es el que controla todo. Inicia el ciclo, termina el ciclo. Si estamos ventilando por volumen, con un volumen que nosotros hemos prefijado; si estamos ventilando por presión, con una presión que hemos prefijado, y a una determinada frecuencia fija. Es decir, todas las respiraciones son programadas. Este dibujo de un enfermero de nuestra unidad, que ya hace muchos años que lo hizo, pues nos intenta representar eso, ¿no? La cinta es el tiempo, y cada cierto tiempo, pues bueno, el respirador suelta una lata, y todas las latas tienen las mismas características. Es decir, todas son iguales y a cada cierto tiempo, y a un periodo de tiempo, a un ciclo constante. Eso sería una ventilación controlada, ya fuera por presión o por volumen. Es decir, todas las respiraciones son programadas. ¿En qué pacientes podemos utilizar o se utiliza este tipo de ventilación? Ya sea por volumen o por presión, repito. Pues pacientes que tengan una alteración neurológica grave, es decir, que tengan un coma profundo, o que los tengamos muy sedados, o sedados y paralizados por otro motivo, o un paciente que tengamos con una patología pulmonar grave, que tengamos unos parámetros muy agresivos, muy extremos, y tengamos riesgo de barotrauma. Entonces queremos controlar muy bien, sea el volumen o la presión que administramos a ese paciente, o a los pacientes que estén inestables hemodinámicamente, con el objeto de que no trabajen y disminuir su consumo metabólico de oxígeno. Como es una respiración controlada y el respirador es el que manda, el paciente no tiene ningún tipo de libertad. Pues esta modalidad, en los pacientes que estén despiertos, los pacientes que estén pues, con una sedación superficial, o que se muevan, que luchen contra el respirador, que tosan, porque sí tenemos riesgo de que nos pueda ocasionar un barotrauma. Como dijimos al principio, bueno, pues la ventilación controlada puede ser por volumen control o por presión control. La diferencia es clara. El volumen control, ¿qué programamos? Un volumen fijo. ¿Y cuál es la variable que no tenemos controlada? Pues es la presión. Depende un poco de la distensibilidad del pulmón, de la compliance y de las resistencias de las vías aéreas. La presión va a ser variable respiración a respiración, o incluso en periodos de tiempo más largos. Este tipo de ventilación es la que se utiliza fundamentalmente y ya por acuerdo general en niños, mientras que en lactantes y neonatos lo que se utiliza es lactantes pequeños o neonatos, más se utiliza la presión control. En la presión control la presión es fija, programamos un pico de presión fijo, y lo que nos varía respiración a respiración también, asimismo, en función de la distensibilidad del pulmón y de las resistencias de las vías aéreas, pues es el volumen. Este es un concepto muy básico. Yo
unas cosas que siempre quiero dejar claras es que cuando hablemos de volumen ya tengo que saltarme una tecla en mi cerebro que diga volumen constante, presión variable. Y si estoy ventilando por presión, digo presión constante, volumen variable. Es decir, la variable que tengo controlada y la que no tengo controlada. Acordaos, la presión controlada, por consenso, bueno, pues suele utilizarse en los neonatos o en los lactantes muy pequeñitos, más que en el niño. Controlada por volumen. El respirador, acordaros de las latas que van cayendo en la cinta transportadora, el respirador inicia y termina el ciclo y introduce un volumen corriente, porque estamos ventilando por volumen, determinado, un número de veces por minuto. Cada X segundos, cada 2, cada 3 segundos, pues nos cae una lata. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene tener el paciente muy controlado? Pues que sé exactamente qué volumen minuto va a hacer. El volumen minuto es constante, es el que yo he calculado previamente. Tenemos al paciente más controlado y tenemos menos riesgo de que hiperventile, porque esas experiencias son programadas, o que hipoventile. ¿Qué inconvenientes tiene tenerlo en controlada por volumen? Pues bueno, que la presión es variable. Como dijimos que es una ventilación por volumen, la presión varía y tenemos más riesgo de barotrauma. En el caso de que aumenten súbitamente las resistencias respiratorias o disminuya la compliance, pues aumentarán las presiones para meter ese volumen que nosotros hemos prefijado. ¿Vale? ¿Cómo programamos la ventilación controlada por volumen? Bueno, pues la variable fundamental es programar un volumen corriente. Ya os explicó Sergio, el volumen en cada embolada. Hay algún respirador, cada vez menos, que se programan a través del volumen minuto. Entonces programamos un volumen minuto y en función de la frecuencia respiratoria, acordaros que volumen minuto es igual a volumen tidal por frecuencia respiratoria, pues si programamos volumen minuto y frecuencia, lo que tenemos que despejar es la incógnita, que sería el volumen corriente. Pero lo normal, ya repito que es programamos volumen corriente y programamos frecuencia respiratoria. Eso es en la mayoría de los respiradores. También vamos a programar un tiempo expiratorio. Y acordaros que estamos ventilando por volumen y como os comentó Sergio, perdón, hay que programar un tiempo de pausa. Y también, en relación a la expiración, pues tenemos que programar una IE e incluso un flujo. Aquí tenemos que decir que cada respirador se programa de forma diferente. Aunque la mayoría de las teclas que encontramos en los respiradores son similares, podemos encontrarnos teclas diferentes. Entonces, lo que solemos recomendar nosotros es cada uno tiene que familiarizarse con el respirador que está acostumbrado a trabajar y saber cómo funciona. Y lo importante de todo esto es el concepto de controlada por volumen. Porque cuando utilicemos un respirador que no estemos acostumbrados, que lo tengamos que programar, pues sabiendo exactamente en qué consiste la controlada por volumen, pues en función de las teclas que tengamos delante, pues podemos programarla adecuadamente. Es decir, tenemos que acostumbrarnos al equipo con el que vamos a trabajar en ese momento. Porque dependiendo de la casa comercial, pues tendremos algunas teclas sí y otras no. ¿Vale? Programaremos siempre en todas las modalidades una FIO2 y una presión positiva al final de la expiración. Y como estamos ventilando por volumen, lo que tengo que controlar es la presión. Entonces la alarma fundamental en controlada por volumen es tener controlada la presión pico para disminuir o evitar el riesgo de barotrauma. Y luego ponemos en naranja el tema de sensibilidad, el trigger inspiratorio, que hay que ajustarla por si quiere respirar. Aquí ya entraríamos en lo que es asistida a control de que el paciente puede disparar el trigger. Vamos a comentarlo posteriormente, porque generalmente en casi la mayoría de los respiradores la tecla de controlada es la misma de la que asistida controlada. Entonces lo único que se diferencian es que tenga activado el trigger o no tenga activado el trigger. Pero lo podemos ver luego en el taller que va a haber al final de la tarde. Vamos a poner un ejemplo que seguro que nos resulta más ilustrativo. Programación controlada por volumen. Hemos dicho antes que el volumen corriente es 7-10 mililitros por kilo. Ya siendo un poco más puristas podemos programar 7 por kilo. El volumen minuto, acordaros que es el volumen corriente por la frecuencia. Los que tengan que tocar la tecla de volumen minuto ya saben de dónde sale el concepto. Y luego la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, de momento, los respiradores no nos la dicen, con lo cual tenemos que tener unas nociones básicas de cuál es la frecuencia respiratoria más adecuada a la edad. Y la frecuencia respiratoria, pues, es inversamente proporcional a la edad. Es decir, cuanto más pequeño es el paciente, más frecuencia respiratoria tenemos que programar. Nosotros esta tabla, hay muchas tablas que mismos tener muchos libros, pero bueno, esta tabla puede ser válida. Pues a los neonatos y lactantes muy pequeñitos, pues vamos a tener a ventilar con frecuencias más altas, entre 30 y 40 por minuto.
A medida que va creciendo el niño, un lactante mayor hasta los 2 años, pues entre 25 y 30 por minuto. A uno que podríamos llamar clásicamente preescolar entre 20 y 25, a un escolar entre 15 y 20 respiraciones por minuto y a un niño mayor de 10 años o adolescente, incluso adultos, a 15 por minuto o menos, incluso a 12 por minuto. Pero bueno, esta es una de las cosas que tenemos que tener en mente nosotros, ¿vale? El tiempo inspiratorio, generalmente, hacemos un 25-33% del ciclo. Si hacemos un 33% del ciclo es una relación IE de 1,2 y si hacemos un 25% del ciclo es una relación IE de 1,3. Lo veremos posteriormente. Y luego, acordaros, la característica del volumen es la pausa. La pausa. Tenemos que programar una pausa. Y eso, en el tiempo inspiratorio, vamos a hablar de él. Lactante, tiempos inspiratorios, cuanto más pequeños el lactante, más pequeños, pues podemos ver 0,5 segundos, entre 0,5 y 0,8 segundos, un preescolar entre 0,8 y 1 segundo y un escolar entre 1 y 1,5 segundos, con el objeto de mantener una IE entre 1,2 y 1,3. La pausa, bueno, pues la pausa la tenemos que programar. Hay respiradores que hay que programar la pausa en segundos, y en función de la edad, pues pausas más cortas, 0,1 segundos para los lactantes pequeñitos, hasta hacer pausas de 0,5 para los niños adolescentes. Aunque también, dependiendo de la casa comercial, se puede programar en porcentaje del tiempo inspiratorio y otros en porcentaje del ciclo respiratorio. Entonces, generalmente, si es en porcentaje del tiempo inspiratorio, hacemos un porcentaje, la pausa es un 20 o un 30% del tiempo inspiratorio, ¿vale? Esto es lo más frecuente que encontramos en los diferentes respiradores, ¿vale? Y entre un 5 y 20% del ciclo. Pero bueno, esto es muy fácil porque lo podemos tener anotado en nuestra libreta y hacer una programación básica muy correcta con estos datos, ¿vale? Perdón. Una IE entre 1,2 y 1,3. La FiO2 según la patología, ya os comentó Sergio que lo ideal es mantener una FiO2 menor del 60%. Programamos una presión positiva al final de la expiración, que de momento nos tenéis que hacer caso y programar 5 centímetros de agua. Ya veréis en las clases de fisiología respiratoria que esto es correcto, es cierto. Y acordaros que como estamos controlados por volumen, pues hay que controlar la alarma de pico de presión. Inicialmente programamos una alarma entre 30 y 40 centímetros de agua y bueno, pues tendremos que variarla un poco en función si hay patología pulmonar o no hay patología pulmonar. Si es un paciente que necesita para meter ese volumen corriente picos de presión muy altos, pues tendremos que subirlo. Pero si es un paciente que está intubado por otro motivo y que su pulmón es completamente sano y no tiene patología en las vías respiratorias tampoco, pues a lo mejor tenemos que ajustar esa alarma de presión para disminuir el riesgo de barotrauma. Y luego hay un concepto aquí importante de flujo. Hay algún respirador que encima hay que programar la tecla de flujo, ¿de acuerdo? Acordaros que el flujo en ventilación controlada por volumen, y luego insistiremos con las gráficas, es una onda cuadrada, fundamentalmente una onda cuadrada. Y el flujo, como dijo Sergio, es la velocidad de entrada de aire. Entonces se mide en litros por minuto. El flujo es la velocidad de entrada de aire, la velocidad de presurización del sistema, no es más que eso, y se mide en litros por minuto. Entonces, es importante porque nosotros podemos hacer una programación básica y no saber qué flujo, porque lo calcula automáticamente el respirador, pero tenemos que ser capaces de poder calcular qué flujo necesita el respirador para meter el aire en el tiempo que nosotros hemos dicho. ¿De acuerdo? La fórmula del cálculo del flujo es esta: el volumen corriente en litros por 60 segundos, partido por el tiempo inspiratorio menos pausa. Porque en la pausa, acordaros que no entra ni sale aire. El tiempo de entrada de aire es la diferencia entre el inspiratorio total y el tiempo de pausa. Pero esto, vamos a verlo ahora un ejemplo que seguro que os queda mucho más claro. Un ejemplo de controlada por volumen. Paciente estándar, niño de 3 años y 20 kilos. Pues bueno, como pesa 20 kilos, pues bueno, a mí me enseñaron en un curso que el volumen corriente es de 200 10 por kilo, pues 200 mililitros. Y si queremos ventilarlo a 7 por kilo, también lo podríamos hacer. Pero bueno, con objeto de facilitar nuestros cálculos matemáticos, vamos a poner volumen corriente 10 mililitros por kilo, por 20 kilos, 200 mililitros. Acordaros, el volumen corriente en los respiradores se mide en mililitros, ¿vale? La frecuencia respiratoria, bueno, pues podemos ponerle, vale, a 20 respiraciones por minuto. Sabemos entonces que su volumen minuto es igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria, que serían 200 mililitros por 20 respiraciones, son 4.000 mililitros en un minuto. Es decir, su volumen minuto es 4 litros por minuto. Ya podemos despejar de ahí alguna incógnita. Hemos dicho también que programamos un tiempo inspiratorio. Pues bueno,
un tiempo expiratorio de 1 segundo. Entonces, si tenemos un tiempo expiratorio de 1 segundo, ya sabemos que hay 20 respiraciones por minuto y cada respiración, el tiempo expiratorio es 1 segundo, pues cada ciclo respiratorio dura 3 segundos. 20 respiraciones en un minuto tiene 60 segundos, 60 segundos entre 20 respiraciones, cada ciclo respiratorio es de 3 segundos. 1 segundo lo dedicamos a inspiración y 2 segundos a expiración, con lo cual nos queda una IE de 1,2. ¿De acuerdo? Pero acordaros, una cosa que tenemos que programar siempre es el tiempo de pausa. Y el tiempo de pausa está dentro del tiempo inspiratorio. Entonces, un tiempo inspiratorio, un tiempo de pausa, por ejemplo, puede ser entre el 20 y el 30% del tiempo inspiratorio, pues hemos dicho un 20% de 1 segundo, 0,2 segundos. Es decir, nosotros hemos programado al paciente 200 mililitros, 20 respiraciones, con una IE de 1,2, nos queda un tiempo inspiratorio de 1 segundo y una pausa del 20% del tiempo inspiratorio, 0,2 segundos. ¿Vale? La alarma fundamental es la de presión, que hemos dicho, he puesto, que 30 centímetros de agua. Si llega a 30 centímetros de agua, el respirador corta la entrada de gas para evitar el riesgo de barotrauma. ¿Vale? ¿Y el flujo cómo lo calculamos? Con esa fórmula que hemos visto aquí. Esta fórmula, volumen corriente en litros por 60 segundos partido por la diferencia entre el tiempo expiratorio menos pausa, que parece muy compleja, pues vamos a explicarla ahora. Volumen corriente. Vamos a meter, el flujo, acordaos que es litros por minuto, vamos a meter 200 mililitros, pero lo vamos a meter no en 1 segundo. El aire no entra durante todo el tiempo expiratorio cuando estamos ventilando por volumen. El aire entra entre la diferencia entre el tiempo expiratorio y la pausa. Es decir, el aire va a entrar en 0,8 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a salir una cifra que va a salir en mililitros partido de segundo, pero hay que hacer factores de conversión para trasladar esos mililitros segundo a litros por minuto, no es más que eso. Entonces, 200 mililitros. 1 litro tiene 1000 mililitros y 1 minuto tiene 60 segundos. Hacemos las operaciones correspondientes y nos sale que este respirador, para meter 200 mililitros en cada embolada en 0,8 segundos, necesita utilizar un flujo, una velocidad de entrada de aire de 15 litros por minuto. ¿Vale? Ahí sale la fórmula del flujo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Vamos a insistir con las gráficas. Estas son las gráficas básicas. La gráfica presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. Además, casi todos los respiradores la tienen en este orden. Aunque las podamos cambiar nosotros, podemos poder el set cambiar la programación nosotros, casi siempre nos aparecen en ese orden. Y vamos a recordar las gráficas. Yo siempre que vea una chepa, pico y meseta, lo relaciono con volumen. Presurización del sistema y la meseta corresponde al tiempo de pausa. Además, si nos damos cuenta, aquí el flujo es constante, es una onda cuadrada y no entra durante todo el tiempo expiratorio, entra durante la parte del tiempo expiratorio que no es pausa. Acordaros que esta línea es la línea cero, de cero flujo, ni entra ni sale. El flujo es inspiratorio. Cuando acaba el tiempo inspiratorio que nosotros hemos prefijado, el sistema se estanca, se cierra y ni entra ni sale gas. No entra gas ni sale gas. Entonces eso es corresponde al periodo a la presión meseta o presión plato. ¿De acuerdo? Este corresponde al tiempo de pausa. Y una vez que finaliza el tiempo inspiratorio, pues hay una expiración pasiva. El flujo de gas sale, aunque a veces sale más rápido, a veces sale más lento, dependiendo de las resistencias en las vías aéreas, y ahí no sale durante todo el tiempo expiratorio. En condiciones normales sale en la primera parte del tiempo expiratorio. Y la gráfica volumen-tiempo pues nos da información también sobre si estamos ventilando por volumen o por presión. Vemos que entra volumen al paciente y durante un tiempo pues se hace una especie de meseta que corresponde al tiempo de pausa inspiratoria. ¿Vale? Cuando acaba el tiempo inspiratorio, el gas sale de forma pasiva, el aire sale de forma pasiva. ¿Vale? Pero tenemos que familiarizarnos con estas gráficas. Gráfica con pico y meseta, flujo, onda de flujo cuadrada, con pausa inspiratoria. Vamos a ver ahora, una vez que hemos visto la controlada por volumen, vamos a ver ahora la controlada por presión. Es lo mismo, pero ventilando por presión, es decir, el respirador inicia y termina el ciclo e introduce el gas, hasta una presión que nosotros hemos prefijado.
introduce la lata con una presión determinada un número de veces por minuto, que también nosotros hemos prefijado. Es decir, nosotros mandamos sobre el paciente. Nosotros programamos el respirador y el respirador manda sobre el paciente. No dejamos al paciente que haga nada y lo ventilamos por presión. ¿Qué ventajas tiene? Pues que si nosotros programamos una presión, ese es nuestro límite. La presión es constante todos los ciclos respiratorios. Y además, al tener una presión constante, lo que tenemos menos riesgo es de barotrauma. Pero como ventilamos por presión, ¿qué es la variable que no tenemos controlada? Pues el volumen minuto. El volumen minuto es variable. El volumen tidal es variable, respiración a respiración, dependiendo, como siempre, de resistencias y de distensibilidad pulmonar. Entonces, si aumenta mucho las resistencias o disminuye mucho la compliance, habrá más riesgo de hipoventilación, porque la presión es constante, con lo cual disminuirá el volumen que nosotros metemos en cada embolada. Entonces tenemos más riesgo de hipo o hiperventilación. Y si el paciente mejora espectacularmente o mejoran las características del pulmón, pues tenemos riesgo de dar con la misma presión grandes cantidades de volumen, con lo cual tenemos más riesgo de que haya volutrauma al paciente. O sea, cada modalidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a programar la presión. Y la presión, ¿qué es? ¿Controlada por presión? Hay que programar una presión. Ya me tiene que saltar la alarma en mi cerebro y decir, tengo que programar un pico de presión. Y un pico de presión que depende un poco de las características del paciente, y ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Una frecuencia respiratoria, como siempre, un tiempo inspiratorio. Aquí, acordaros que no hay tiempo de pausa, estamos ventilando por presión, la onda de presión es cuadrada, entra gas durante todo el tiempo inspiratorio. Programaremos una relación IE, en algunos respiradores hay que programar el flujo, la PIP, por supuesto, la FiO2, por supuesto, como en todas las modalidades, cualquier modalidad que utilicemos. ¿Y cuál es la alarma que no tengo? ¿La alarma prioritaria? Pues estoy ventilando por presión, la alarma prioritaria es la alarma de volumen. Tengo que programar la alarma de volumen minuto o volumen corriente o las dos. Y luego la sensibilidad es ajustada, es abrir o no abrir el trigger por si el paciente quiere respirar. Pero ya insistiremos en esto ya en la asistida controlada. Vamos a ver cómo programamos la presión. La presión es que hay que programar un pico de presión, la PIP, que depende, bueno, pues hemos dicho estas cifras, por ejemplo. Un prematuro entre 12 y 15, un lactante y niño entre 20 y 25. Pero esa norma la seguimos siempre. Cuanto más grande el paciente, más presión tenemos que poner. Pues no, depende, como siempre, de lo que pasa en sus vías respiratorias y su pulmón. Es muy probable además, que un prematuro con una enfermedad de membrana hialina necesite picos de presión entre 15 y 20 centímetros de agua, una enfermedad de membrana hialina grave, para hacer un volumen corriente adecuado a su peso, y que un niño que recibimos en los UBIs por un posoperatorio de neurocirugía, que su pulmón es sano, necesite, y que lo queremos ventilar, pues, por ejemplo, pues un niño de 8 años que queremos ventilar por presión, pues a lo mejor a ese niño, que su pulmón es sano, para conseguir un volumen objetivo de 10 por kilo, pues necesitamos picos de presión muy bajos, mucho menores que el del prematuro con membrana hialina. Es decir, depende del paciente que estemos ventilando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que programar una presión y ver qué volumen está haciendo el paciente, porque si nos estamos pasando de presión habrá que bajarla para llegar al volumen objetivo entre 7 y 10 mililitros por kilo. Espero que esto quede claro. La frecuencia respiratoria, igual que en volumen, según la edad. El tiempo inspiratorio, según la edad. Aquí no hay tiempo de pausa, con lo cual es un problema más que nos quitamos en medio. La relación IE, si hay que programarla, pues vamos a hacerla entre 1,2 y 1,3. La FiO2, idealmente por debajo del 60%. La PIP de 5. La onda de flujo no es onda cuadrada. La onda cuadrada es de volumen. El flujo decelerante, que vamos a ver ahora en una gráfica, es característico de la ventilación por presión. Y como estoy ventilando por presión, ¿qué es lo que no tengo controlado? El volumen que hace el paciente, con lo cual la alarma prioritaria en este caso será la alarma de volumen corriente menos la de volumen minuto, que será pues por encima y por debajo un 10 o un 20% del que nosotros deseamos, ¿vale? Para tener bien controlado al paciente y que no nos hipoventile ni nos hiperventile. Entonces, si nos está haciendo volúmenes muy altos o muy bajos, pues saltará la alarma de volumen minuto alto y bajo correspondiente, ¿vale? Vamos a ver las gráficas. Las gráficas son estas. Onda de presión, onda cuadrada, castillitos de la arena, ¿no? Yo lo llamo así. Los castillos de la arena son la ventilación por presión. ¿De acuerdo? Entra aire durante todo el ciclo inspiratorio, está entrando aire. No, aquí no hay tiempo de pausa.
¿vale? Fijaros, la onda de flujo es decelerante. Decelerante no significa que sea negativa, sino que durante todo el tiempo inspiratorio está entrando aire. Lo que pasa es que al principio entra muy rápido y luego entra menos rápido, pero sigue entrando. Una vez que presuriza el sistema, que alcanzamos la presión objetivo, ya no tiene falta de seguir entrando a esa velocidad de flujo de aire, entonces entra cada vez más despacio para mantener la presión que nosotros hemos prefijado. ¿Vale? Y fijaros que la gráfica de volumen-tiempo, pues está llega al volumen corriente objetivo al final de la inspiración y luego antes de la expiración. Y fijaros que cuando ventilábamos por volumen, una especie de meseta aquí que correspondía a la pausa inspiratoria. Claro, aquí como no hay pausa inspiratoria, pues no tenemos la meseta esa en la gráfica de volumen. Si nosotros, en los respiradores que podemos variar el flujo, si hacemos un flujo más lento, el riesgo que nos cae es que nos puede llevar es que presuricemos mal el sistema, es decir, que alcancemos la presión pico más tarde. Entonces, probablemente no alcancemos la presión objetivo hasta la mitad o más del tiempo inspiratorio, con lo cual se puede ver afectado el volumen corriente que nosotros tenemos del paciente. Es decir, lo que tenemos que tener es una buena presurización del sistema, un buen flujo para conseguir una onda de flujo perfectamente cuadrada y tener el volumen objetivo perfecto. ¿Vale? Y un truco que a veces se utilizaba, ahora ya no porque hay modalidades mixtas, era cuando ventilábamos por presión y podíamos variar el flujo del respirador, a veces ponían flujos muy altos para presurizar el sistema muy rápido, con lo cual el flujo caía bruscamente a cero y antes de la expiración había una especie de pausa inspiratoria. Entonces esto podría remediarnos la pausa inspiratoria, que sí, la pausa inspiratoria que acontece en la ventilación por volumen, y eso modificaría la gráfica de volumen-tiempo. Vale, pero esos son truquillos y lo básico es que os quedéis con la idea de cómo se programa en presión y cómo son las gráficas de presión, onda de presión cuadrada, flujo decelerante, que es lo básico de esto. Vamos a programar un paciente en presión. Un paciente lactante, un paciente de 10 meses que pesa 8 kilos. Bueno, pues vamos a programar, dice, yo quiero poner un pico de presión de 25 centímetros de agua. ¿Será mucho o será poco? No sé, tengo que mirar cómo está ese paciente, cómo están sus vías respiratorias y su pulmón. Si me quedo corto con 25 porque no hace un volumen corriente adecuado a su peso, a 7, 10 por kilo, pues tendré que subirlo. Y si me quedo largo y me paso porque hace unos volúmenes corrientes muy elevados, tendré que bajarlo. ¿Vale? Ese es el problema de la presión, que no tienes controlado el volumen. La frecuencia respiratoria, 25 por minuto. El tiempo inspiratorio es 0,8 segundos. Hemos dicho un lactante mayorcito, entre 0,5 y 0,8 segundos. No hay pausa, acordaros. Una Y de 1,2. Un flujo pico, si lo podemos modificar, suficiente para que presurice bien la inspiración. Y la alarma fundamental es la alarma de volumen minuto, tanto mínimo como máximo, para controlar tanto la hiper como la hipoventilación. En esta gráfica resumimos un poco lo que es la diferencia entre presión y volumen, ¿vale? Que es como un resumen de lo que acabamos de comentar. En presión, lo que es fijo es el pico cuando ventilo por presión, lo que es fijo es el pico de presión que yo programo en el respirador. Y cuando programo por volumen, lo que es fijo es el volumen corriente o en algunos casos el volumen minuto, que en el fondo es lo mismo, ¿vale? Esto es fijo, esto es lo que tengo que programar, el parámetro diana. ¿Qué es el volumen corriente? Pues cuando programo por volumen es un parámetro básico y cuando programo por presión es una alarma. Una alarma. Cuando programo por presión lo que no tengo control es el volumen, con lo cual tendré que ajustar muy bien la alarma de volumen. Y cuando estoy ventilando por presión, cuando el pico de presión, cuando estoy ventilando por volumen es una alarma, el volumen constante, presión variable, entonces es un tema que tengo que controlar muy bien, tanto la presión alta como la presión baja, y sobre todo la presión alta, y cuando estoy ventilando por presión es un parámetro que tengo que programar en el respirador. No hay pausa cuando programo por presión, y cuando programo por volumen tengo que programar una pausa que encima es parte del tiempo inspiratorio. Es una parte del tiempo inspiratorio en la que no hay ni entrada ni salida de gas. Y el flujo en presión es decelerante y en volumen es constante, es una onda cuadrada. Lo vemos también aquí, la diferencia de las gráficas. En presión onda cuadrada, en volumen
pico y meseta, con giba. El flujo, tiempo, cuando ventilo por presión es un flujo decelerante, veis que las expiraciones son muy iguales porque es un fenómeno pasivo, y el flujo es una onda constante durante la fase de entrada de aire. Durante la fase de pausa no hay ni entrada ni salida de gas. Y la gráfica de volumen es muy parecida, simplemente que aquí, en relación a la pausa inspiratoria, pues hay una meseta. Y aquí, cuando estoy ventilado por presión, ¿no? Esta imagen tenemos que quedarnos con ella. ¿Cómo modifico la asistencia? Bueno, pues, ¿qué nos puede pasar? Bueno, pues que estemos ventilando por volumen o por presión, pues que no tengamos el paciente como nosotros queramos. Y que después de la programación básica, pues el paciente pues lo tengamos que modificar su respirador. Entonces, podemos tener un paciente con una PCO2 alta que no nos interese tener una PCO2 alta, con lo cual tendremos que mejorar su ventilación. ¿Y cómo mejoramos la ventilación? En el fondo la ventilación es con las teclas de volumen minuto. Lo más normal o lo más intuitivo es aumentar la frecuencia respiratoria. Es decir, tengo un paciente con una CO2 alta, y a lo mejor lo tengo una frecuencia respiratoria un poco baja, pues le aumento la frecuencia respiratoria. Pues tengo 20, pues 22, 23, 25, subo su frecuencia respiratoria. Y otra opción para aumentar el volumen minuto es igual a volumen corriente por frecuencia. Si ya tengo la frecuencia respiratoria muy alta, pues otra opción es aumentar el volumen corriente. Si estoy ventilando por presión, por volumen, y tengo un 7 mililitros por kilo programados, pues a lo mejor, para mejorar su ventilación, pues a lo mejor le subo a 10 mililitros por kilo. O si estoy ventilando por presión y tengo un pico de presión, por ejemplo, de 15 centímetros de agua, pues para mejorar su volumen corriente, su volumen minuto, pues aumento el pico de presión a 17 o 18 centímetros de agua. Es decir, pero lo más frecuente para aumentar la ventilación es modificar su frecuencia respiratoria. Y otra posibilidad es que tengamos al paciente con mal oxígeno, con una saturación baja. Entonces, no podemos permitir que el paciente esté en hipoxemia mientras pensamos, con lo cual lo más intuitivo, lo más rápido es aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Si tenemos un 40%, pues lo subimos a un 50, un 60% para que el paciente no esté hipoxémico. ¿Vale? Pero lo más normal esa es la tecla más frecuente, la que más conocemos de los respiradores, y la otra opción para aumentar la oxigenación es reclutar a ese paciente, acordaros de las curvas que os presentó Sergio, es aumentar la presión positiva al final de la expiración, pero esto no es un fenómeno rápido, inmediato es el aumento de la FiO2, el fenómeno más lento es es reclutar al paciente, aumento de la presión positiva al final de la expiración. Y una opción que he puesto más pequeña es el aumento de la presión media de la vía aérea. A través del aumento de tiempo respiratorio por un minuto, pero esto acontece más. Lo que os quiero decir es que la mejoría de la ventilación del paciente suele estar en relación con las teclas de frecuencia respiratoria y volumen corriente, que son muy diferentes de las del aumento de la oxigenación, que son el aumento de la FiO2 y el aumento de la P. Es decir, es como dos funciones totalmente diferentes en el respirador. Lo que más tiempo nos iba a llevar de la charla era la controlada, que quería que estuviera claro. Y vamos a ver ahora la asistida controlada. Que ya digo que tanto por volumen como por presión, ya digo que en la mayoría de los respiradores, es una tecla común. Ya veremos en qué se diferencia. En la asistida controlada, el respirador actúa de forma fija. Pero a diferencia de la controlada, en que todo lo hace el respirador, aquí dejamos cierta libertad al paciente. El niño puede disparar, el paciente, lactante, niño, puede disparar nuevas respiraciones. El ciclo lo inicia el respirador y a veces lo puede iniciar el paciente. El que termina el ciclo es el respirador con el volumen o presión que nosotros hemos prefijado y a una frecuencia que nosotros hemos prefijado. Nosotros prefijamos, fijaros en el dibujo, que nos puede aclarar un poco más este concepto. Nosotros en la diapositiva de controlada teníamos aquí un tubo que nos dejaba latas cada cierto tiempo, cada 2 segundos, 3 segundos, pum, cae una lata y todas las latas eran iguales. Con un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Pero en este momento aparece un paciente. El paciente dice, puedo disparar un trigger, me suena aquí un timbre, puedo disparar un trigger y entre las respiraciones que tengo mandatorias del respirador puedo intercalar mis respiraciones. Pero esas respiraciones son exactamente iguales que las que tengo programadas. Es decir, son todo latas. ¿De acuerdo? Tanto las controladas como las que dispara el paciente, que se llaman asistidas, son todas iguales. Todas las respiraciones son de las mismas características. Son todas las que nosotros hemos prefijado. Entonces, la única libertad que le damos al paciente en asistida controlada es que él puede disparar respiraciones adicionales. ¿Vale?
Es decir, nos encontramos con respiraciones controladas, como las que vimos antes, que no hay esfuerzo inspiratorio del paciente en un periodo programado, y las inicia el respirador y son como nosotros las creamos. Nosotros dimos a las teclas, creamos ahí un volumen corriente, un tiempo inspiratorio, un tiempo de pausa, y todas iguales. Pero además nos podemos encontrar con respiraciones asistidas. Es decir, el respirador detecta los esfuerzos del paciente porque tenemos un trigger, una sensibilidad inspiratoria activada. Entonces, el paciente inicia la respiración, pero son de iguales características de las controladas. Acordaros, son todo latas. Acordaros del dibujo de las latas, que puede ser muy, muy ilustrativo. Esto es muy básico, pero es muy importante tener el concepto desde el principio bien cogido. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de la asistida controlada? Bueno, pues que al estar el trigger activa, pues sincroniza el esfuerzo respiratorio. Nosotros aseguramos un volumen minuto, nosotros programamos un volumen minuto como si fuera controlada. El paciente puede, si dispara el trigger, si puede conseguir nuevas respiraciones adicionales a las que nosotros tenemos programadas. Entonces, ¿qué hace? Pues que le soltamos un poco, le damos un poco de libertad. El paciente, si quiere respirar entre las que nosotros tenemos programadas, pues puede hacerlo. Entonces reduce la necesidad de sedación, facilita el acoplamiento del respirador al paciente y bueno, pues previene ligeramente la atrofia muscular. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, pues que hay que programar bien la sensibilidad inspiratoria. Si ponemos un trigger, sea por flujo o por presión, demasiado duro, que el paciente tenga que hacer mucho esfuerzo inspiratorio para disparar una respiración, pues podemos hacer un trabajo excesivo. Y tenemos riesgo de hiperventilación, es decir, nosotros programamos 20 respiraciones controladas y el paciente empieza a disparar respiraciones y puede hacer 30 o 40, pues tenemos riesgo de que hiperventile. Si hace el doble de las que nosotros tenemos programadas, pues puede hiperventilar. Y si hace muchas respiraciones y no damos tiempo a que exhale el gas, pues podemos tener riesgo de atrapamiento de gas. ¿Vale? Esos son por eso hay que programarla también correctamente. ¿Cómo se programa? Muy sencillo. Ya estuvimos bastante tiempo viendo cómo se programa en controlada por volumen y por presión, pues se programa igual. La diferencia que vimos y que ya estaba en naranja en las otras diapositivas es que hay que programar una sensibilidad del trigger. Que siempre decimos que es la mínima sensibilidad que podemos programar en el respirador que evite el autociclado del respirador, es decir, el disparo automático del respirador. Podemos programar el trigger tanto por presión, entre menos 0,5 y menos 2 centímetros de agua, hace un esfuerzo inspiratorio de menos 2 centímetros de agua, por ejemplo, y dispara una respiración de características programadas. O dispara pues, un flujo, hay variaciones de flujo entre 0,5 y 4 litros por minuto. Si conseguimos disparar el trigger de flujo, pues le dará una respiración asistida. Lo que no tenemos que hacer es hacer trabajar al paciente innecesariamente, es decir, no es correcto aumentar el trigger, hacer un trigger más duro para que tenga el paciente más esfuerzo respiratorio y trabaje más. Hay que hacer lo contrario, el mínimo trigger para que pueda disparar el respirador y reciba respiraciones asistidas. ¿Vale? Vamos a verlo en una gráfica y ver cómo diferenciamos las respiraciones controladas y asistidas. Esta es la gráfica que visteis. Ya sabéis que hay pico y meseta que estamos ventilando por volumen. Que vemos que hay una onda de flujo constante, una onda de flujo cuadrada y que hay pausa inspiratoria y una pausa en el flujo, ya es otro indicador que estamos ventilando por volumen. Y bueno, aquí vemos una respiración determinada por el respirador, una controlada. En esta imagen lo que vemos es una melladura negativa al inicio de la inspiración, que lo que viene a representarnos en la línea discontinua es que el paciente alcanza el trigger que nosotros hemos prefijado. Entonces, como dispara el trigger, recibe una respiración, una ventilación por presión. Y la ventilación es igual, la respiración es igual que la que nosotros hemos prefijado. Acordaros, son todo latas, son todas iguales. Pero esta está disparada por el paciente, es decir, esta es controlada, no está disparada por el paciente, no hay una melladura negativa inicial, y esta está disparada por el paciente, es una asistida. Entonces, controlada, asistida. Aquí el paciente, vamos a representarlo gráficamente, de forma intuitiva, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, pero no llega a disparar el trigger, con lo cual el respirador dice, oye, este tío no está respirando, pues no me llega al mínimo, pues no le doy la respiración. No le doy la respiración. Y aquí, como no respira, pues el respirador le da una controlada al tiempo que le tocaba. Entonces aquí estamos mezclando, el esfuerzo negativo también se puede ver en la gráfica de flujo, y podríamos verlo incluso en el inicio de la inspiración. ¿Vale?
con una asistida. Entonces tenemos mezcla de respiraciones controladas, que son de la máquina, y respiraciones asistidas, que son de la máquina, pero la única diferencia es que son disparadas o iniciadas por el paciente. ¿Vale? Veis que en la gráfica volumen-tiempo todas son iguales. Todas son iguales. El volumen es constante, con lo cual todas las gráficas son de distinto volumen. ¿Vale? Eso es súper fuerte y efectivo. Y por último, o casi lo último, vamos a hablar de la ventilación mandatoria intermitente, tanto por volumen como por presión. Aquí ya damos un paso más en cuanto a la interacción del paciente y el respirador. Es decir, ya en la controlada eran todas del respirador, en la asistida controlada eran todas iguales, la mayoría, unas disparadas por el paciente y otras disparadas por el respirador, que lo único que hacía el paciente era iniciar la respiración, la inspiración. Y aquí, bueno, pues tenemos algún tipo más, que vamos a verlo. Combina respiraciones programadas, sean controladas o asistidas, y respiraciones espontáneas. ¿Vale? Clásicamente, aunque ya todos los respiradores utilizan SIMV, antiguamente había una ventilación mandatoria no sincronizada, que eso lo daba, que lo vamos a ver en la gráfica, una gráfica que había respiraciones espontáneas y ha añadido respiraciones controladas. Pero bueno, la mayoría de los respiradores utilizan la SIMV, que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada, en la que tenemos 3 tipos de respiraciones, no 2, sino 3, espontáneas, asistidas y controladas. Y si veis en el dibujo de Julio, de nuestro enfermero, pues tenemos latas que nos indicarían que tenemos respiraciones controladas o asistidas si el paciente dispara el trigger en su momento, pero entre medias podemos hacer otro tipo de respiraciones que son diferentes, que no tienen las características de las latas. Es decir, ya incluimos pues, platos, latas, botellas que nos indican que el paciente puede hacer entre medias respiraciones espontáneas. ¿Qué ventaja tiene el SIMV sobre las anteriores? Bueno, pues que asegura un soporte ventilatorio mínimo. Nosotros pues vamos a programar inicialmente una programación básica, entonces eso se lo vamos a garantizar, y a más puede hacer respiraciones espontáneas. Es decir, como el paciente tiene más libertad respecto al respirador, reduce la necesidad de sedación y previene la atrofia muscular, porque el paciente empieza a trabajar más. Es una fase, además, muchas veces es utilizada en el destete de los pacientes que estuvieron mucho tiempo intubados y tiene mejor tolerancia hemodinámica porque al hacer más respiraciones espontáneas, pues lo que baja es la presión media de la vía aérea, que ya sabéis, como os comento, Sergio, que nos causa interferencia hemodinámica. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues que si el paciente hace muchas respiraciones o pocas, pues podemos tener hiper o hipoventilación. Y antiguamente pues lo que teníamos era riesgo de barotrauma cuando no había una sincronización, cuando no había un SIMV, cuando se llamaba ventilación mandatoria intermitente no sincronizada, pues podía haber riesgo de una lesión de la vía aérea. ¿Cómo se programa? Igual que en asistida controlada, tanto por presión o por volumen tenemos los mismos parámetros, igual parámetros que en asistida controlada, sea por presión o por volumen. Lo que sí tenemos que hacer es programar las alarmas. Y ahora sí es interesante porque al darle más libertad al paciente tenemos más riesgo de que tanto hiperventile como hipoventile. Entonces, y no tenemos controlada su frecuencia. Puede ser que tengamos programada una frecuencia de 20 y el paciente esté haciendo 40. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que controlar muy bien las alarmas de volumen minuto máximo y mínimo, sobre todo la del máximo, y la alarma de frecuencia respiratoria máxima y mínima, sobre todo la máxima. Por nosotros, si el paciente no respira, el respirador le va a garantizar las que tenemos programadas. ¿Vale? Que eso es lo fundamental. Vamos a ver unas gráficas. Bueno, esta modalidad, yo creo que ya la tenéis clara. Hay en la gráfica presión-tiempo tenemos un pico y una meseta, con lo cual estamos ventilando en SIMV, o en este caso de arriba SIMV por volumen. Aquí el paciente no hace ningún esfuerzo, con lo cual esta respiración se la da al respirador. Aquí hay un periodo en el que el paciente hace respiraciones que son iguales, acordaros de las latas y de las botellas, no de los botes, de las botellas, de los platos, son respiraciones espontáneas, que bueno, en realidad no son así, pero de forma didáctica los podemos representar así. Aquí otra respiración y aquí espontáneas. Entonces, cuando no había sincronización con el respirador, no había una ventana de trigger, se podían unir una respiración espontánea del paciente con la que viniera del respirador de la frecuencia que nosotros hubiéramos programada de IMV, con lo cual podía haber una sobrepresión, un aumento de presión y podíamos tener riesgo de barotrauma. ¿De acuerdo? Entonces eso se soslayó y ahora ya todos los respiradores pues utilizan este sistema en el que podemos encontrarnos esto. Hay una zona
de refractaria al trigger, que el paciente puede respirar espontáneamente, pero delante de cada ciclo respiratorio que nosotros hemos programado hay una zona que se llama ventana de trigger, que dura unos milisegundos, en el que si el respirador detecta un esfuerzo inspiratorio del paciente, lo que le da es una respiración asistida, de la que tenemos programada, de la que nosotros hemos prefijado, como las que nosotros hemos prefijado. Pasado este periodo, el paciente puede respirar libremente. Cuando le toque otra vez una respiración, si el paciente en esta ventana, si el respirador en esta ventana de trigger detecta otro esfuerzo inspiratorio del paciente, le da otra ventilación asistida, la sincroniza con el esfuerzo del respiratorio del paciente. Y aquí puede acontecer, por ejemplo, que a este paciente se le haya olvidado respirar, que haya hecho una apnea, o que nosotros le hayamos sedado o incluso paralizado. Entonces, en esta ventana de trigger, el respirador no detecta ningún esfuerzo inspiratorio del paciente y le da una respiración controlada. Es decir, nos vamos a encontrar respiraciones controladas si el paciente no respira, respiraciones asistidas si el paciente dispara el trigger, y respiraciones espontáneas pues fuera de la ventana de trigger, ¿vale? Y ya por último vamos a adelantar lo que son las modalidades o modalidades mixtas. Ahora ya todos los respiradores tienen ventilación por volumen o por presión, y ha salido alguna modalidad mixta. Como su propio nombre indica, lo que nos mezcla es ventilación por volumen y por presión, y vamos a intentar aclarar ese concepto. Dependiendo de la casa comercial y el respirador que trabajemos, pues puede llamarse de diferentes formas. Por ejemplo, la casa Drager lo llama ventilación con presión positiva intermitente con autoflow, que es un nombre así muy rimbombante, pero bueno, Macket, por ejemplo, lo llama volumen control regulado por presión. La mayoría de las casas comerciales, o Puri también lo llama VC+, o sea, cada casa tiene su nomenclatura. Son una modalidad mixta que nosotros programamos un volumen, pero en el respirador vemos gráficas de presión. Podemos llamarlo también como una presión control que es regulada o programada por volumen. Vamos a verlo ahora en una gráfica. Nosotros programamos un volumen objetivo, 500 mililitros, y el respirador, dependiendo de la presión, veis que la gráfica, aunque nosotros estemos programando un volumen, que es el volumen objetivo, vemos que las gráficas no son de volumen. Las gráficas son de presión, con un flujo de acelerante, con una onda de presión cuadrada. Es decir, el aire entra con características de presión, flujo de acelerante, con lo que genera una onda de presión cuadrada. Pero siempre tendiendo a ese volumen objetivo. Entonces, de respiración a respiración, el respirador va detectando, y en función de las características del pulmón, tanto las resistencias como compliance, si se pasa de 500 mililitros, pues en la siguiente respiración bajará la presión para ajustarse lo más posible a los 500 mililitros, o si se queda corto, pues aumentará la presión en la siguiente respiración para intentar acercarse a los 500 mililitros, que es el objetivo. Es decir, nosotros estamos vigilando, el respirador está vigilando los 500 mililitros, que es el volumen objetivo, y lo que se modifica ciclo a ciclo, respiración a respiración, es la presión pico. Es decir, es una programación por volumen con características de presión, ¿vale? Onda cuadrada y onda de flujo de acelerante. Yo creo que con esto podemos dar por finalizada la clase.